El marido lloraba junto a la amante, mientras la esposa reproducía un audio que lo enterró en vida. El sol de marzo se filtraba a través de las amplias ventanas del despacho de Carlos Mendoza, proyectando sombras geométricas sobre los planos arquitectónicos que cubrían su escritorio de caoba. Desde el piso 15 de la torre corporativa en el corazón de Guadalajara, la vista se extendía hacia el horizonte donde los edificios modernos se mezclaban con las construcciones coloniales que daban carácter a la ciudad. Carlos, un hombre de 42 años con cabello negro ligeramente entrecano en las sienes, revisaba meticulosamente los detalles del proyecto más importante de su carrera, un complejo residencial de lujo en Zapopan. Sus ojos café oscuro, que antaño brillaban con pasión por su trabajo, ahora reflejaban una mezcla de cansancio y ansiedad que había aprendido a disimular perfectamente. Ingeniero Mendoza, la voz de su secretaria interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. Su esposa está en la línea 1. Dice que es urgente. Carlos frunció el ceño. Elena rara vez lo llamaba durante las horas de trabajo para asuntos urgentes. Levantó el auricular con aprensión. ¿Elena? ¿Qué pasa? Carlos, necesito que vengas a casa inmediatamente. Es sobre Andrea. Ha pasado algo en la escuela y no puedo manejarlo sola. El corazón de Carlos se aceleró. Andrea, su hija de 16 años, había estado pasando por una etapa difícil últimamente. ¿Qué tipo de problema? ¿Está bien? Por favor, solo ven. Te explico cuando llegues. Elena colgó sin más explicaciones. Carlos miró el reloj. Las 11:30 de la mañana. Tenía una reunión importante con inversionistas a las 2 de la tarde, pero algo en la voz de Elena lo había alarmado. Tomó su saco y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, su mirada se detuvo en la oficina contigua. A través de la pared de cristal, podía ver a Sofía Herrera inclinada sobre su mesa de trabajo, concentrada en el diseño de interiores para uno de sus proyectos. Su cabello castaño claro caía como una cascada sobre su hombro izquierdo, y la luz natural realzaba los tonos dorados de su piel. A sus 28 años, Sofía poseía una belleza natural que se veía acentuada por su profesionalismo y genuina pasión por el diseño. Carlos sintió esa familiar punzada en el pecho que experimentaba cada vez que la veía. Había contratado a Sofía hacía 8 meses, y lo que no esperaba era que su presencia se convirtiera en una distracción constante que evolucionara hacia algo mucho más complicado y peligroso. Se acercó a la puerta de cristal y tocó suavemente. Sofía levantó la vista, y sus ojos verdes se encontraron con los de él. Sí, Carlos. Tengo que salir por una emergencia familiar. ¿Podrías encargarte de la presentación para el proyecto residencial San Patricio? Los inversionistas vienen a las 2. Por supuesto. ¿Todo está bien? Espero que sí. Es algo con mi hija. Te envío por WhatsApp los puntos clave. Perfecto. No te preocupes, lo tengo bajo control. Carlos asintió y se dirigió hacia los elevadores. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Sofía. Gracias por cubrirme. Eres increíble. Inmediatamente se arrepintió del tono personal del mensaje. Estas pequeñas transgresiones se habían vuelto más frecuentes y Carlos sabía que caminaba por una línea muy peligrosa. El trayecto en su BMW gris hasta su residencia en Colinas de San Javier le tomó 25 minutos. Su casa, una construcción moderna de 2 pisos con amplios jardines y fachada de cantera que él mismo había diseñado, apareció ante sus ojos. Al estacionar, notó que el Mercedes-Benz blanco de Elena estaba allí, confirmando que había salido temprano de su bufete. Elena trabajaba como socia en uno de los despachos jurídicos más prestigiosos de Guadalajara. Era una mujer de 39 años, inteligente y determinada, con una belleza clásica que se había mantenido intacta a pesar de los años. Su cabello negro, siempre perfectamente peinado, enmarcaba un rostro de facciones delicadas pero con una mirada que reflejaba firmeza de carácter. Al entrar, encontró a Elena en la sala principal, sentada en el sofá de cuero beige que habían comprado en Italia 5 años atrás. Vestía su traje de trabajo negro y tenía en las manos lo que parecía ser un reporte escolar. ¿Dónde está Andrea?, preguntó Carlos, dejando sus llaves en la mesa. En su cuarto.
Está castigada. Necesitamos hablar antes de que subas a verla. Carlos se sentó junto a ella, manteniendo una distancia prudente. En los últimos meses, la intimidad física entre ellos había disminuido considerablemente. ¿Qué pasó exactamente? Elena le entregó el reporte. La directora me llamó esta mañana. Andrea ha estado faltando a clases sistemáticamente. Ha estado falsificando nuestras firmas en los justificantes. Carlos sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. Leyó el documento, que detallaba las ausencias de Andrea durante las últimas 6 semanas, un total de 23 clases, todas justificadas con documentos supuestamente firmados por sus padres. ¿Dónde ha estado yendo? ¿Con quién? Eso es lo que necesitamos averiguar. Hablé con ella esta mañana, pero se puso a la defensiva. Dice que está cansada de esta casa y que no entiende por qué debe seguir las reglas de una familia que ni siquiera funciona, punto. Las palabras de Andrea golpearon a Carlos como un puñetazo. ¿Una familia que ni siquiera funciona? ¿Qué había observado su hija para formular esa opinión? Elena, ¿crees que Andrea sabe algo sobre nosotros? ¿Qué quieres decir? Me refiero a que las cosas han estado tensas entre nosotros. Quizás ella lo ha notado. Carlos, las cosas han estado más que tensas. Prácticamente somos extraños viviendo bajo el mismo techo. Llegas tarde todas las noches, los fines de semana trabajas y cuando estás aquí, estás completamente ausente. Elena tenía razón, pero Carlos no podía explicarle las verdaderas razones de su distanciamiento sin revelar el secreto que lo estaba consumiendo. Durante los últimos 3 meses, había estado desarrollando una conexión emocional cada vez más intensa con Sofía. Tienes razón. He estado muy concentrado en el trabajo, pero es porque este proyecto es crucial para el futuro de la empresa. Elena lo estudió con esa mirada analítica que utilizaba en los tribunales. Carlos, este no es el momento para excusas. Nuestra hija está en problemas y necesitamos actuar como adultos responsables. ¿Qué propones? Primero, vamos a hablar con Andrea juntos. Segundo, creo que deberíamos considerar la terapia familiar. Carlos asintió, aunque la idea lo incomodaba profundamente. ¿Qué pasaría si durante las sesiones surgían temas relacionados con su relación con Sofía? Está bien. Hablemos con Andrea. Subieron hacia el segundo piso. La puerta de Andrea estaba cerrada, y se escuchaba música indie rock desde el interior. Carlos tocó suavemente. Andrea, soy papá. Necesitamos hablar. No quiero hablar con nadie. Andrea, abre la puerta ahora mismo. No es una petición, intervino Elena. Después de unos momentos, Andrea abrió y regresó inmediatamente a su cama, acurrucándose con los brazos cruzados. Su habitación estaba en caos, ropa por todas partes, libros tirados en el suelo, restos de comida en el escritorio. Andrea había heredado la belleza de su madre y la determinación de su padre, pero en ese momento, lo que más se notaba era su expresión de rebeldía y dolor. ¿Dónde has estado cuando se suponía que estabas en la escuela?, preguntó Elena. Por ahí, respondió Andrea sin hacer contacto visual. Por ahí no es una respuesta aceptable. Falsificar nuestras firmas es un delito grave, intervino Carlos. Andrea finalmente los miró. ¿Consecuencias? ¿En serio me van a hablar de consecuencias cuando ustedes ni siquiera pueden mantener una conversación normal? Es gracioso que me regañen por mentir cuando esta casa está llena de mentiras. Carlos sintió como si el suelo se moviera. Las palabras de Andrea eran demasiado específicas para ser solo la percepción de una adolescente molesta. ¿Qué tipo de mentiras?, preguntó Elena con voz firme. Olvídenlo. Castigúenme, quítenme el teléfono, prohíbanme salir. Pero no finjan que somos una familia feliz. Hija, si hay algo que te está molestando sobre nosotros, necesitamos que nos lo digas. Carlos se acercó y se sentó en el borde de la cama. Por primera vez, Andrea mostró vulnerabilidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad quieren ayudarme? Entonces dejen de fingir que todo está bien entre ustedes. Dejen de tratarnos a Diego y a mí como si fuéramos estúpidos. Andrea,
Tu papá y yo estamos pasando por algunos ajustes, pero eso no significa que no seamos una familia, Elena habló con honestidad. ¿Ajustes? Mamá, papá llega a las 11 de la noche todos los días. Los fines de semana se va a la oficina. Cuando están en la misma habitación, ni siquiera se hablan. Y cuando lo hacen, es solo para discutir. Cada palabra era como una bofetada de realidad. Carlos se dio cuenta de que Andrea había estado observando el deterioro de su matrimonio con una perspicacia que había subestimado. ¿Y por eso decidiste dejar de ir a la escuela? Dejé de ir porque me cansé de fingir que todo estaba bien. Me cansé de que mis amigos me preguntaran por qué siempre estaba triste. Me cansé de mantener buenas calificaciones para padres que ni siquiera las notan. El silencio fue ensordecedor. Carlos se dio cuenta de que había estado tan sumergido en su obsesión con Sofía que había perdido de vista a su familia. Te prometo que vamos a trabajar en esto, dijo Carlos. Pero necesito que prometas que regresarás a la escuela. ¿Y qué van a hacer ustedes? Vamos a buscar ayuda profesional. Terapia familiar, respondió Elena. Y tu papá va a estar más presente. Andrea los estudió, evaluando la sinceridad de sus promesas. Está bien. Pero sepan que Diego también se ha dado cuenta. Él es más chico, pero no es tonto. Después de establecer consecuencias y acordar una reunión con la directora, Carlos y Elena bajaron a la cocina. Elena preparó café mientras el ambiente se llenaba de tensión. Carlos, necesitamos hablar honestamente, Elena le entregó su taza. Andrea tiene razón. Nuestro matrimonio está en crisis. Lo sé. Ha sido un año difícil con el trabajo. No es solo el trabajo. Es algo más. Siento como si hubieras construido una pared entre nosotros. Carlos optó por una verdad parcial. Creo que nos hemos acostumbrado a funcionar como compañeros de casa en lugar de esposos. Hemos perdido la conexión emocional. ¿Y qué propones? Deberíamos pasar más tiempo juntos. Planear citas, como solíamos hacer. Elena lo miró con una expresión indescifrable. ¿Citas? Llevamos meses sin tener una conversación real. ¿Crees que eso solucionará todo? Es un comienzo. Necesito saber que realmente quieres salvar nuestro matrimonio, no solo mantener las apariencias. La pregunta golpeó directamente en el corazón de Carlos. ¿Realmente quería salvar su matrimonio o mantener la estabilidad mientras continuaba con su obsesión por Sofía? Por supuesto que quiero salvar nuestro matrimonio. Elena terminó su café y se levantó. Voy a buscar información sobre terapeutas. Pero necesito que entiendas que esto no es solo sobre nosotros. Nuestros hijos están sufriendo. Lo entiendo. Elena se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Una cosa más. Necesito que seas completamente honesto conmigo durante este proceso. Si hay algo que no me estás diciendo, algo que está afectando nuestro matrimonio, necesito saberlo. No hay nada que no te esté diciendo. Elena lo estudió un momento más y asintió. Voy a hacer algunas llamadas. Cuando Elena salió, Carlos se quedó solo con su culpa. Sacó su teléfono y vio 3 mensajes de Sofía. ¿Cómo está todo? Espero que Andrea esté bien. La presentación salió perfecta. Los inversionistas están muy interesados. Estaré en la oficina hasta tarde. Llámame cuando puedas. Carlos sintió esa familiar mezcla de emoción y culpa. La preocupación de Sofía, su dedicación, su disponibilidad, todo contrastaba con la tensión de su hogar. Le escribió, gracias por todo. Ha sido un día difícil. ¿Puedes quedarte un poco más? Necesito revisar los ajustes contigo. Por supuesto. Aquí estaré, llegó inmediatamente. Carlos miró el reloj. Las 4:30 de la tarde. Podría pasar un par de horas con Sofía antes de que fuera obvio que evitaba llegar a casa. Se dirigió al estudio donde Elena hablaba por teléfono con algún terapeuta. Elena, voy a regresar a la oficina para cerrar asuntos pendientes. Estaré de vuelta para la cena. Elena cubrió el micrófono. ¿No crees que deberías quedarte? Podríamos hablar más.
Es importante. El proyecto que presentó Sofía generó mucho interés y necesito trabajar en los ajustes. Elena lo miró con una expresión que Carlos no pudo interpretar. Está bien. Pero no llegues tarde. Necesitamos cenar en familia. Estaré aquí a las 7:30. Carlos salió sintiéndose como un fugitivo. Sabía que tomaba la decisión equivocada, pero la atracción hacia Sofía era más fuerte que su responsabilidad familiar. Al llegar al edificio, el estacionamiento estaba prácticamente vacío. Sofía estaba en su oficina, rodeada de muestras de materiales y bocetos. Había cambiado su blusa formal por una camiseta casual, y su cabello estaba recogido informalmente. ¿Cómo está Andrea?, preguntó inmediatamente. Ha sido complicado. Carlos cerró la puerta de cristal. Resulta que ha estado faltando a la escuela. ¿Tienes idea de por qué? Aparentemente, ha notado que las cosas no están bien entre Elena y yo. Sofía dejó de trabajar y le dio toda su atención. ¿Qué tan mal están? Era una pregunta personal que traspasaba completamente los límites profesionales. Carlos sabía que no debería responder, pero la comprensión en los ojos de Sofía lo desarmó. Muy mal. Elena quiere que vayamos a terapia familiar. ¿Y qué opinas? Me da miedo. Que salgan cosas que no estoy preparado para enfrentar. Sofía se inclinó hacia adelante. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Todavía amas a Elena? La pregunta lo golpeó como un rayo. Era lo que había estado evitando preguntarse durante meses. Es complicado. La amo, pero no sé si estoy enamorado de ella. ¿Cuál es la diferencia? Carlos pensó cuidadosamente. Amar a alguien es preocuparse por su bienestar, respetar su lugar en tu vida. Estar enamorado es cuando no puedes dejar de pensar en alguien. Cuando su presencia cambia tu estado de ánimo. Cuando una conversación con esa persona puede ser lo mejor de tu día. ¿Y cómo sabes cuando estás enamorado? Carlos sintió que el aire se había vuelto más denso. Creo que lo sabes cuando realizas que has estado esperando toda la semana para ver a esa persona. Cuando sus mensajes son lo primero que revisas. Cuando encuentras excusas para pasar tiempo con ella. Ella. Carlos se dio cuenta de que había revelado demasiado. Es solo una forma de hablar. Sofía se levantó y se acercó a la ventana. Las luces de Guadalajara comenzaban a encenderse. ¿Puedo ser honesta contigo? Siempre. Creo que ambos sabemos que lo que está pasando entre nosotros va más allá de una relación profesional. Carlos sintió como si su corazón se hubiera detenido. Durante meses se había preguntado si Sofía sentía lo mismo. Sofía. Sé que estás casado. Sé que tienes familia. Pero también sé que cuando estamos juntos, hay algo especial. Carlos se acercó a ella. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me estoy enamorando de ti, y creo que tú sientes lo mismo. Sí, susurró. Siento lo mismo. Sofía sonrió tristemente. ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé. No quiero ser la razón por la que tu familia se destruya. No eres la razón. Los problemas existían antes. Carlos extendió su mano y tocó suavemente la mejilla de Sofía. Era la primera vez que la tocaba tan íntimamente. Estar contigo es lo único que me ha hecho sentir vivo en años. Ella cerró los ojos. Esto es tan confuso. Pero no puedo fingir que no existe. Se quedaron así, Carlos acariciando la mejilla de Sofía, cuando el teléfono lo interrumpió. Era Elena. ¿Carlos? ¿Dónde estás? Son las 8:15. Carlos miró su reloj con pánico. Estoy en la oficina. Salgo ahora. ¿Todavía trabajando? Pensé que estarías aquí a las 7:30. Perdí la noción del tiempo. Los niños ya cenaron. Yo también. Tu comida está en el refrigerador. La decepción en la voz de Elena lo golpeó. De verdad lo siento. Hablamos cuando llegues. Elena colgó. Carlos se encontró sosteniendo el teléfono, sintiendo el peso de su irresponsabilidad. Tengo que irme, le dijo a Sofía. Lo sé.
Carlos, esto que acabamos de confesarnos. ¿Qué pasa? Creo que necesitamos ser muy cuidadosos. No quiero que lastimes a tu familia. Carlos asintió. Necesitamos pensar en esto. ¿Qué le vas a decir a Elena sobre la terapia? Que estoy dispuesto a intentarlo. Lo que pasó aquí esta noche. No pasó nada, lo interrumpió Sofía. Solo una conversación honesta entre colegas. Te veo mañana. Hasta mañana. El viaje a casa fue una tortura. Carlos se sentía como si viviera dos vidas, una como esposo y padre, otra como hombre enamorado de una mujer que no era su esposa. Al llegar, encontró a Elena en el estudio, leyendo un libro sobre terapia familiar. ¿Cómo estuvo la presentación? Muy bien. Los inversionistas están interesados. ¿Y los ajustes? Carlos sintió culpa. No había trabajado en ajustes, había hablado con Sofía sobre sentimientos. Sofía y yo revisamos los puntos principales. Mañana terminamos. ¿Sofía se quedó hasta tan tarde? Sí, es muy dedicada. ¿Cómo están los niños? Andrea está haciendo tarea. Diego viendo televisión. Cenaron sin ti. De verdad lo siento. Esta mañana dijiste que harías un esfuerzo por estar presente. No han pasado ni 12 horas. Carlos no tenía defensa. Tienes razón. ¿Conseguiste información sobre terapeutas? Sí. Encontré una doctora, Patricia Domínguez. Tiene una cita el jueves a las 6 de la tarde. Perfecto. Elena se levantó. Necesito preguntarte algo y necesito honestidad completa. Carlos sintió pánico. ¿Qué? ¿Hay alguien más? La pregunta lo golpeó como un rayo. Elena lo miraba directamente y Carlos sabía que era su última oportunidad para ser honesto. ¿Qué quieres decir? Si hay otra mujer. Alguien que esté afectando nuestro matrimonio. Carlos sintió que el tiempo se detuvo. Podía confesar sobre Sofía y tal vez trabajar juntos para resolver la situación. O podía mentir y proteger el secreto. Elena, no hay nadie más. Solo estoy pasando por una crisis personal. Elena lo estudió. Carlos tuvo la sensación de que ella sabía que no era completamente honesto. Está bien. Pero si hay algo que no me estás diciendo, es mejor que lo digas antes de la terapia. No hay nada más. Voy a revisar que los niños estén listos para mañana. Tu cena está en el refrigerador. Elena salió, dejando a Carlos solo con su culpa. Se dirigió a la cocina, pero no tenía hambre. Se sirvió un whisky, tratando de procesar el día. Su hija estaba en crisis por los problemas matrimoniales. Su esposa sospechaba de alguien más. Y él acababa de confesarle a su empleada que estaba enamorado de ella, mientras le mentía a su esposa. Carlos se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía intentar salvar su matrimonio, terminando con Sofía. O podía explorar sus sentimientos hacia ella, destruyendo su familia. El problema era que, por primera vez en años, se sentía genuinamente enamorado. La conexión con Sofía era intensa, excitante, lo hacía sentir como una mejor versión de sí mismo. Pero también sabía que perseguir esos sentimientos significaría traicionar a Elena y causar daño irreparable a sus hijos. Su teléfono vibró. Sofía, ¿llegaste bien? Espero que Elena no haya estado muy molesta. Sí, todo bien. Nos vemos mañana. Buenas noches, Carlos. Que descanses. Carlos terminó su whisky y subió. Elena ya estaba en cama, leyendo. Llevaba un camisón azul que él le había regalado, y su cabello estaba suelto. ¿Cómo está la cena? Muy buena, gracias. Mientras se lavaba los dientes, se estudió en el espejo. ¿Qué había pasado con el hombre que construyó una vida estable? ¿Cuándo se había convertido en alguien capaz de mentirle a su esposa? Al regresar, Elena había apagado su luz pero estaba despierta. ¿Podemos hablar? Claro, Carlos se acostó manteniendo distancia. Estuve pensando en nuestra conversación. Creo que necesito ser honesta sobre algo. ¿Qué pasa?
Creo que hemos estado evitando admitir que nuestro matrimonio está en problemas serios. No solo hemos perdido la conexión, hemos dejado de intentar conectarnos. ¿Qué quieres decir? Que hemos funcionado como compañeros de casa tanto tiempo que olvidamos cómo ser esposos. No hablamos sobre sentimientos, no compartimos preocupaciones, no nos apoyamos emocionalmente. Carlos sabía que Elena tenía razón, pero la razón por la que había dejado de buscar apoyo emocional en ella era porque lo había encontrado en Sofía. ¿Qué propones? Que usemos la terapia como una oportunidad real para reconectar. Pero ambos tenemos que estar dispuestos a ser vulnerables y honestos. Estoy dispuesto, las palabras sonaron huecas. Espero que sí, porque Carlos, si no podemos arreglar esto, si no podemos ser felices juntos, entonces deberíamos considerar separarnos. La palabra lo golpeó como un puñetazo. Aunque sabía que su matrimonio estaba en problemas, escuchar a Elena hablar de separación hizo que se sintiera muy real. ¿Eso es lo que quieres? No. Pero tampoco quiero pasar el resto de mi vida sintiéndome sola dentro de mi matrimonio. Carlos tocó la mano de Elena. No vas a estar sola. Vamos a trabajar en esto. Elena apretó su mano, pero Carlos sintió desesperación en su toque. Espero que puedas cumplir esa promesa. Se quedaron en silencio, tomados de la mano pero perdidos en pensamientos. Carlos se preguntaba si Elena podía sentir que no estaba completamente presente, que parte de él pensaba en Sofía. Elena, ¿cuándo fue la última vez que fuiste realmente feliz en nuestro matrimonio? Elena pensó. Hace 2 años, cuando fuimos a Puerto Vallarta para nuestro aniversario. Recuerdo que caminamos por la playa al atardecer, y por primera vez en mucho tiempo, solo éramos nosotros. Sin trabajo, sin estrés, solo nosotros dos. Yo también recuerdo esa noche. ¿Qué pasó con esa pareja, Carlos? ¿Dónde se fueron? Carlos no tenía respuesta. O más bien, tenía una respuesta que no podía compartir. Esa pareja había desaparecido cuando él comenzó a enamorarse de otra mujer. Creo que nos perdimos en las responsabilidades. El trabajo, los niños, las presiones. ¿Crees que podemos encontrarnos otra vez? Carlos quería decir que sí, pero la honestidad lo obligó a ser más cauteloso. Creo que podemos intentarlo. Elena se acurrucó un poco más cerca de él. Carlos, necesito que sepas que a pesar de todo, todavía te amo. Todavía creo en nosotros. Las palabras de Elena lo llenaron de una culpa abrumadora. Aquí estaba su esposa, la madre de sus hijos, la mujer que había construido una vida con él, diciéndole que todavía lo amaba y creía en su matrimonio. Mientras él acababa de confesarle a otra mujer que estaba enamorado de ella. Yo también te amo, respondió, y técnicamente era verdad. Amaba a Elena, respetaba su historia juntos, valoraba su lugar en su vida. Pero ya no estaba enamorado de ella. Entonces trabajemos juntos para salvar esto. Elena se acomodó contra su hombro. Carlos la abrazó, sintiendo el peso de su traición. Elena se durmió en sus brazos, pero él permaneció despierto durante horas, luchando con la realización de que se había enamorado de Sofía mientras su matrimonio se desmoronaba. Y que ahora tendría que elegir entre seguir su corazón o salvar su familia. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, iluminando el rostro sereno de Elena mientras dormía. Carlos se preguntó si sería la última vez que la vería tan en paz, tan confiada en que podían arreglar las cosas. Porque mientras Elena creía que estaban luchando contra problemas típicos de matrimonio, Carlos sabía que estaban enfrentando algo mucho más complejo, el hecho de que él había encontrado en otra mujer lo que había perdido con ella. El reloj marcaba las 3:17 de la mañana cuando Carlos finalmente se durmió, con la certeza de que el día siguiente traería decisiones que cambiarían su vida para siempre. El despertador sonó a las 6:30 de la mañana, como cada mañana durante los últimos 15 años. Carlos se incorporó lentamente, sintiéndose como si hubiera dormido apenas unos minutos. Elena ya no estaba en la cama, podía escuchar el sonido de la regadera en el baño principal. La rutina matutina de su esposa era meticulosa: ejercicio en la caminadora del sótano a las 5:45, ducha a las 6:25, desayuno a las 7 y salida hacia el bufete a las 7:45.
Carlos se quedó un momento en la cama, observando el techo mientras los eventos de la noche anterior se reorganizaban en su mente como piezas de un rompecabezas que no quería armar. La confesión mutua con Sofía, la mentira directa a Elena, la promesa de trabajar en su matrimonio mientras sabía que su corazón estaba en otro lugar. Se levantó y se dirigió hacia la ventana que daba al jardín trasero. El jardinero, don Aurelio, ya estaba podando los rosales que Elena había plantado cuando se mudaron a la casa. Era un hombre de unos 60 años que trabajaba para ellos desde hacía 8 años, y que siempre saludaba a Carlos con una sonrisa genuina que lo hacía sentir como si fuera una mejor persona de lo que realmente era. «Buenos días, don Aurelio», murmuró Carlos desde la ventana, aunque sabía que el hombre no podía escucharlo. Elena salió del baño envuelta en su bata de seda azul marino, con el cabello húmedo peinado hacia atrás. Se veía fresca y decidida, como siempre, pero Carlos notó las pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos que no habían estado ahí 5 años atrás. «Buenos días», dijo Elena sin mirarlo directamente, dirigiéndose hacia su vestidor. «¿Dormiste bien?» «Más o menos». «¿Y tú?» Mejor de lo que esperaba, Elena desapareció entre las puertas corredizas del vestidor. Hablé con la doctora Domínguez anoche antes de acostarme. Confirmé nuestra cita para el jueves. Carlos sintió una punzada de ansiedad. ¿Qué le dijiste exactamente? Que somos una pareja casada con 2 hijos adolescentes, que estamos pasando por dificultades comunicacionales y que nuestros problemas están afectando a la familia. ¿Mencionaste algo específico sobre? Elena apareció en la puerta del vestidor, ya vestida con un traje gris perla que realzaba su figura elegante. ¿Sobre qué, Carlos? No sé, sobre las posibles causas de nuestros problemas. Elena lo estudió con esa mirada penetrante que había perfeccionado en los tribunales. Le dije que sentía que mi esposo se había distanciado emocionalmente y que sospechaba que había factores externos que no entendía completamente. ¿Factores externos? Carlos, ¿hay algo que quieras decirme antes de que lleguemos a esa sesión? Era la segunda oportunidad que Elena le daba para ser honesto. Carlos se dio cuenta de que su esposa era más perceptiva de lo que había creído, y que probablemente había estado analizando su comportamiento con la misma meticulosidad que aplicaba a sus casos legales. Elena, te dije anoche que no hay nada más que decir. Elena terminó de abrocharse los aretes de perlas que habían pertenecido a su abuela. Está bien. Pero quiero que sepas que en terapia, la doctora Domínguez va a hacer preguntas directas y ambos vamos a tener que responder con honestidad absoluta. Entiendo. ¿Entiendes? Porque, Carlos, si hay secretos entre nosotros, van a salir a la luz. Esa es la naturaleza de la terapia de pareja. Carlos sintió como si Elena estuviera dándole una advertencia disfrazada de información. No hay secretos, Elena. Elena asintió lentamente, pero su expresión indicaba que no estaba completamente convencida. Voy a despertar a los niños para el desayuno. Andrea tiene que estar en la escuela temprano para hablar con la directora. Cuando Elena salió de la habitación, Carlos se dirigió hacia el baño, pero antes de entrar, su teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía: buenos días. Espero que hayas podido dormir después de todo lo que pasó ayer. Carlos miró el mensaje durante un momento. Incluso a través de un texto, podía sentir la calidez y preocupación genuina de Sofía. Era exactamente el tipo de atención que había dejado de recibir de Elena hacía mucho tiempo. Le respondió: buenos días. Ha sido una noche larga. Nos vemos en la oficina. Aquí estaré. Que tengas un buen día. Carlos guardó el teléfono y se metió a la ducha, permitiendo que el agua caliente lavara la tensión de sus hombros. Mientras se enjabonaba, no pudo evitar comparar las dos conversaciones que acababa de tener. Con Elena, cada intercambio se sentía como una negociación legal, llena de subtextos y estrategias. Con Sofía, incluso un simple mensaje de texto se sentía como un abrazo emocional. Cuando bajó a desayunar, encontró a Elena sirviendo café y jugo de naranja natural en la isla de la cocina. Andrea estaba sentada en uno de los bancos, picoteando un plato de fruta y revisando su teléfono con una expresión que oscilaba entre el aburrimiento y la ansiedad.
Diego, su hijo de 13 años, devoraba un plato de chilaquiles verdes mientras hojeaba un cómic de superhéroes. «Buenos días, familia», dijo Carlos, tratando de inyectar normalidad en su voz. «Buenos días, papá», respondió Diego sin levantar la vista de su cómic. Andrea lo miró brevemente y asintió. «Hola». Carlos se sirvió café y se sentó junto a Diego. «¿Cómo dormiste, campeón?» «Bien». «Papá, ¿es cierto que Andrea se metió en problemas por no ir a la escuela?» Elena intervino antes de que Carlos pudiera responder. «Andrea cometió algunos errores, pero los está solucionando. No es algo de lo que tengas que preocuparte». «Pero escuché que estaban hablando de terapia familiar». Diego cerró su cómic y miró a sus padres con una seriedad que era sorprendente para su edad. ¿Eso significa que nos vamos a divorciar? La pregunta golpeó la mesa como una bomba. Carlos y Elena intercambiaron miradas de alarma. «Diego, ¿por qué preguntas eso?» Elena se acercó a su hijo menor. «Porque Sebastián, mi amigo de la escuela, dice que sus papás empezaron a ir a terapia y 6 meses después se divorciaron. Dice que la terapia es lo que hacen los papás antes de separarse». Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No solo Andrea había detectado los problemas matrimoniales, Diego también estaba al tanto y había estado procesando la información a su manera. «Hijo, la terapia no es para divorciarse», Carlos puso su mano en el hombro de Diego. «Es para aprender a comunicarnos mejor como familia». «¿Pero por qué necesitan aprender eso? Antes hablaban normal». Era una pregunta devastadoramente simple y honesta. Diego tenía razón, antes hablaban normal. ¿Cuándo exactamente habían dejado de hacerlo? Andrea levantó la vista de su teléfono. «Diego, mamá y papá están pasando por algunos problemas, pero eso no significa que se van a divorciar». «¿Cómo sabes?», preguntó Diego. Andrea miró a sus padres antes de responder. «Porque ayer nos prometieron que iban a trabajar en solucionarlo». Elena se acercó a Diego y lo abrazó. «Andrea tiene razón. Papá y yo vamos a trabajar muy duro para solucionar nuestros problemas. Pero quiero que sepas que sin importar qué pase entre nosotros como pareja, siempre vamos a ser tus padres y siempre te vamos a amar». Carlos notó la formulación cuidadosa de las palabras de Elena. No había prometido que se quedarían juntos, había prometido que siempre serían sus padres. Era una respuesta honesta pero que dejaba abierta la posibilidad de separación. ¿Puedo hacer una pregunta?, Diego miró a ambos padres. «Por supuesto». ¿Los problemas que tienen son por culpa nuestra? ¿Por culpa de Andrea y mía? «No», respondieron Carlos y Elena al unísono, con una vehemencia que sorprendió a ambos. «Los problemas entre adultos nunca son culpa de los niños», continuó Elena. «Los adultos somos responsables de nuestras propias decisiones y emociones». «Exacto», Carlos asintió. «Ustedes dos son lo mejor que hemos hecho juntos. Son la razón por la que queremos solucionar esto». Diego procesó la información durante un momento. ¿Y van a seguir viviendo en la misma casa mientras solucionan los problemas? «Sí», respondió Carlos inmediatamente. Elena lo miró brevemente antes de asentir. «Sí, por ahora sí». El por ahora no pasó desapercibido para Carlos, aunque esperaba que los niños no lo hubieran notado. «Está bien», Diego regresó a su cómic, aparentemente satisfecho con las respuestas. «Pero si se van a divorciar, ¿me pueden avisar antes? No me gusta cuando pasan cosas importantes y no me dicen». La honestidad brutal de su hijo menor dejó a Carlos sin palabras. ¿Cuándo había empezado Diego a preocuparse por cosas importantes que los adultos no le decían? ¿Qué más había observado sin que ellos se dieran cuenta? «Te prometo que si algo importante va a pasar, te vamos a avisar», dijo Elena. Andrea terminó su fruta y se levantó. «Tengo que irme. La directora me espera a las 8. ¿Quieres que te acompañe?», ofreció Carlos. «No, puedo ir sola». «Pero». Andrea hizo una pausa. «Quiero que sepan que anoche estuve pensando en lo que dijeron sobre trabajar en los problemas familiares. Y...». Elena se acercó a su hija. «Y creo que está bien que vayan a terapia.
Pero también creo que deberían ser honestos el uno con el otro antes de llegar ahí. Carlos sintió como si Andrea hubiera leído sus pensamientos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si van a un terapeuta mintiendo o escondiendo cosas importantes, no va a funcionar. El terapeuta no puede ayudar si no tiene toda la información. Elena miró a Carlos con una expresión que él no pudo interpretar. Andrea tiene razón. Lo sé. Carlos se sintió acorralado por la sabiduría de su hija adolescente. Andrea se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Una cosa más. Ayer, cuando estaba en mi cuarto después de que hablamos, escuché que papá se fue otra vez a la oficina en lugar de quedarse a cenar con nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrea, comenzó Elena. No, está bien. Solo quiero que sepan que si realmente quieren que las cosas funcionen, van a tener que empezar a actuar diferente. No solo hablar diferente. Andrea salió de la cocina, dejando a sus padres en un silencio incómodo. Diego, aparentemente ajeno a la tensión, terminó sus chilaquiles y también se fue a preparar para la escuela. Elena y Carlos se quedaron solos en la cocina. El ambiente entre ellos era denso, cargado de todas las cosas que no se habían dicho. Nuestros hijos son muy perceptivos, dijo Elena finalmente. Demasiado perceptivos. Carlos, ¿te das cuenta de lo que acabamos de escuchar? ¿A qué te refieres? Andrea básicamente nos dijo que sabe que hay secretos entre nosotros. Diego nos preguntó directamente sobre el divorcio. Nuestros hijos están 2 pasos adelante de nosotros. Carlos se sirvió más café, usando el tiempo para organizar sus pensamientos. Solo están reaccionando a la tensión que han percibido. No, Carlos. Están reaccionando a la deshonestidad que han percibido. Elena se acercó a él y se quedó de pie frente a la isla de la cocina. Anoche me dijiste que no había secretos entre nosotros. Esta mañana, Andrea prácticamente nos rogó que fuéramos honestos el uno con el otro. ¿No ves la conexión? Elena, no sé a dónde quieres llegar. Quiero llegar a que nuestros hijos pueden sentir que algo no está bien, y no es solo que estemos distanciados. Es que uno de nosotros, o ambos, no está siendo completamente honesto. Carlos sintió que Elena se estaba acercando peligrosamente a la verdad. ¿Me estás acusando de algo específico? No te estoy acusando. Te estoy dando otra oportunidad para que me digas si hay algo que debas saber antes de que lleguemos a la terapia. Carlos miró directamente a los ojos de Elena. Podía decirle sobre Sofía ahora, confesarle que se había enamorado de otra mujer pero que estaba dispuesto a terminar esa relación para salvar su matrimonio. Podía apostar por la honestidad y esperar que Elena fuera capaz de perdonarlo y trabajar juntos. O podía mantener el secreto un poco más, terminar las cosas con Sofía por su cuenta y llegar a la terapia habiendo ya resuelto el problema. Elena, te he dicho la verdad. No hay secretos. Elena lo estudió durante un momento más, y Carlos pudo ver el momento exacto en que ella decidió no presionarlo más. Pero también pudo ver que su esposa no le creía completamente. Está bien. Pero quiero que sepas que voy a llegar a esa sesión de terapia preparada para ser completamente honesta sobre mis sentimientos, mis frustraciones y mis sospechas. Espero que tú hagas lo mismo. ¿Qué sospechas? Mis sospechas de que hay algo que no me estás diciendo. Elena salió de la cocina para terminar de prepararse para el trabajo, dejando a Carlos con la clara comprensión de que había perdido otra oportunidad para ser honesto, y que su esposa estaba llegando a sus propias conclusiones. Se dirigió hacia su estudio para revisar algunos documentos antes de salir a la oficina. Su escritorio estaba impecablemente organizado, como siempre, con fotografías familiares cuidadosamente colocadas, una de su boda hace 18 años, una de las vacaciones familiares en Cancún el año anterior, una de Andrea y Diego en la graduación de primaria de su hija. Tomó la fotografía de su boda y la estudió detenidamente. Elena se veía radiante en su vestido blanco, y él tenía una sonrisa genuina que reflejaba la emoción y esperanza que sentía ese día. Habían sido tan jóvenes, tan seguros de que su amor los llevaría a través de cualquier obstáculo. ¿En qué momento exacto habían dejado de estar enamorados? Había sido gradual,
¿O había habido un momento específico en que la pasión se había transformado en compañerismo? Y más importante, ¿era posible recuperar lo que habían perdido? Su teléfono sonó. Era Sofía. Buenos días, Carlos. ¿Tienes un minuto para hablar? La voz de Sofía, cálida y familiar, contrastaba dramáticamente con la tensión que había estado experimentando en casa. Sí, pero solo un minuto. ¿Qué pasa? Quería disculparme por anoche. Creo que las cosas se pusieron muy intensas muy rápido. Sofía, no tienes que disculparte por ser honesta. Pero sí tengo que ser responsable sobre las implicaciones de esa honestidad. Carlos, estuve pensando toda la noche y creo que necesitamos establecer algunos límites. Carlos sintió una punzada de pánico. ¿Qué tipo de límites? Límites que nos protejan a ambos. Límites que protejan a tu familia. Estás diciendo que ya no deberíamos hablar sobre esto. Estoy diciendo que deberíamos ser muy cuidadosos. Me importas mucho, Carlos, pero no quiero ser la razón por la que tu vida se complique más. Carlos se sentó en la silla de su escritorio, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. Sofía, lo que siento por ti no es algo que pueda apagar como un interruptor. Lo sé. Yo siento lo mismo. Pero eso no significa que tengamos que actuar en base a esos sentimientos. ¿Qué propones exactamente? Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Propongo que mantengamos una relación estrictamente profesional hasta que tengas claridad sobre tu situación matrimonial. ¿Y si esa claridad toma tiempo? Entonces esperaré, Sofía respondió sin dudar. Carlos, si esto es real, si lo que sentimos es genuino, entonces puede sobrevivir a que hagamos las cosas de la manera correcta. Carlos se dio cuenta de que Sofía estaba siendo la persona más madura en toda la situación. Mientras él había estado operando desde la emoción y la confusión, ella estaba pensando con claridad sobre las consecuencias y responsabilidades. Tienes razón, admitió finalmente. Necesito resolver las cosas con Elena antes de que podamos, antes de que exploremos esto. Exacto. Y Carlos, quiero que sepas que no me arrepiento de lo que nos dijimos anoche. Necesitaba que supieras cómo me siento. Pero ahora que lo sabes, podemos ser inteligentes sobre cómo manejarlo. ¿Cómo va a funcionar esto en la oficina? Como siempre. Somos colegas profesionales trabajando en proyectos importantes. Podemos hacer esto. Carlos admiró la determinación en la voz de Sofía, pero también sintió una tristeza profunda. Después de meses de anticipar cada interacción con ella, ahora tendría que reprimirse conscientemente. ¿Sofía? Sí. Gracias por ser la persona más madura en esta situación. De nada. Ahora ve y habla con tu esposa. En serio. Lo haré. Después de colgar, Carlos se quedó sentado en su estudio durante varios minutos. Sofía tenía razón, necesitaba resolver su situación matrimonial antes de poder explorar sus sentimientos hacia ella. Pero eso significaba que tendría que llegar a la terapia de pareja con la intención genuina de reconstruir su relación con Elena. El problema era que no estaba seguro de si realmente quería reconstruir esa relación o si simplemente se sentía obligado a intentarlo. Se dirigió hacia el garaje, donde Elena ya había salido hacia su oficina. Al subirse a su BMW, se dio cuenta de que era la primera mañana en meses en que no había enviado un mensaje de buenos días a Sofía. Era un pequeño paso hacia el establecimiento de límites, pero se sintió como una pérdida significativa. El trayecto hacia la oficina fue diferente ese día. En lugar de anticipar ver a Sofía, Carlos se encontró pensando en Elena y en la conversación que habían tenido en la cocina. Su esposa había sido paciente pero directa, dándole múltiples oportunidades para ser honesto. El hecho de que él hubiera desperdiciado esas oportunidades decía mucho sobre sus propias inseguridades y confusiones. Al llegar al edificio, Carlos tomó el elevador hasta el piso 15, saludando a sus empleados con la normalidad profesional de siempre. Al pasar frente a la oficina de Sofía, la vio concentrada en su computadora, trabajando en lo que parecía ser el diseño para uno de sus proyectos residenciales. Ella levantó la vista y le sonrió brevemente, una sonrisa profesional pero cálida. Buenos días,
Carlos. Buenos días, Sofía. ¿Cómo va el proyecto de los altos? Muy bien. Debería tener los primeros bocetos listos para el mediodía. Perfecto. Avísame cuando estén listos para revisión. Por supuesto. La interacción fue exactamente lo que debería ser, profesional, cordial, sin rastros de la intimidad emocional que habían compartido la noche anterior. Pero Carlos no pudo evitar notar que Sofía se veía ligeramente cansada, como si ella también hubiera pasado una noche larga procesando los eventos del día anterior. En su oficina, Carlos intentó concentrarse en los documentos que requerían su atención, pero su mente seguía regresando a la conversación del desayuno. Las palabras de Andrea resonaban en su cabeza: si van a un terapeuta mintiendo o escondiendo cosas importantes, no va a funcionar. Su hija de 16 años había identificado exactamente el problema que él estaba creando. Si llegaba a la terapia de pareja sin haber confesado su conexión emocional con Sofía, estaría saboteando el proceso desde el principio. Pero confesar significaría herir profundamente a Elena, posiblemente destruir cualquier posibilidad de reconstruir su matrimonio y crear una situación extremadamente incómoda en el trabajo. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Elena. Carlos, ¿tienes un minuto? Por supuesto. ¿Todo bien? Acabo de hablar con la directora de la escuela de Andrea. La reunión fue muy positiva. Andrea fue honesta sobre sus motivaciones para faltar a clases y la directora quedó impresionada con su nivel de madurez al abordar el problema. Eso son buenas noticias. Sí, pero también me hizo pensar en algo. La directora mencionó que Andrea le dijo que había estado faltando porque sentía que los problemas en casa la estaban afectando académicamente. Y me di cuenta de que nuestra hija fue capaz de identificar un problema, analizar cómo la estaba afectando, y tomar medidas para protegerse emocionalmente. Fue inmaduro faltar a la escuela, pero su proceso de pensamiento fue muy maduro. Carlos no estaba seguro hacia dónde se dirigía Elena con la conversación. Elena, ¿qué estás tratando de decirme? Estoy tratando de decirte que si nuestra hija adolescente puede ser tan honesta sobre sus problemas y motivaciones, entonces nosotros, como adultos, deberíamos poder hacer lo mismo. Era otra invitación a la honestidad, formulada de manera que conectara directamente con la situación de Andrea. Tienes razón, respondió Carlos, sintiendo el peso de la expectativa. Carlos, esta tarde, después del trabajo, ¿podríamos sentarnos y tener una conversación completamente honesta sobre nuestro matrimonio? Antes de llegar a la terapia mañana. ¿Qué tipo de conversación? Una conversación donde ambos digamos todo lo que hemos estado sintiendo, pensando y preocupándonos. Sin defensas, sin evasiones. Carlos sintió pánico y alivio al mismo tiempo. Pánico porque sabía que una conversación completamente honesta incluiría su confesión sobre Sofía. Alivio porque finalmente podría dejar de cargar con el secreto. ¿Estás segura de que estás preparada para eso? Estoy segura de que es lo que necesitamos hacer. Carlos, yo también tengo cosas que necesito confesarte. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que he estado sintiendo, pensamientos que he tenido. Pero prefiero esperarme hasta que estemos juntos. Elena también tenía secretos. La realización golpeó a Carlos con una mezcla de curiosidad y aprensión. Está bien. ¿A qué hora? ¿Podríamos cenar juntos en casa? Solo nosotros dos. Les podemos pedir pizza a los niños y que cenen viendo televisión. Me parece perfecto. Carlos, una cosa más. Quiero que esta conversación sea en nuestro dormitorio, no en la sala o la cocina. Necesito que sea en un espacio que sea solo nuestro. Entiendo. Después de colgar, Carlos se recostó en su silla ejecutiva, procesando la conversación. Elena había planificado cuidadosamente una situación donde ambos tendrían la oportunidad y expectativa de ser completamente honestos. Ya no había espacio para evasiones o verdades parciales. Esa noche, tendría que confesarle a su esposa que se había enamorado de otra mujer. Y Elena, aparentemente, también tenía confesiones que hacer. Carlos miró hacia la oficina de Sofía, donde ella seguía trabajando concentradamente.
En menos de 12 horas, su mundo cambiaría completamente y no tenía idea de cómo se vería su vida al día siguiente. Lo único que sabía con certeza era que ya no podía postergar la verdad. La honestidad que había estado evitando estaba a punto de volverse inevitable. El resto del día en la oficina transcurrió con una tensión subterránea que Carlos sintió en cada fibra de su ser. Cada vez que veía a Sofía en el pasillo o durante las reuniones de trabajo, experimentaba una mezcla de anhelo y ansiedad que lo hacía sentir como si estuviera traicionando tanto a Elena como a ella misma. Sofía, por su parte, mantuvo el profesionalismo perfecto que habían acordado, pero Carlos notó las pequeñas señales, la forma en que evitaba el contacto visual prolongado. Cómo mantenía conversaciones estrictamente relacionadas con el trabajo, la manera en que se retiraba inmediatamente después de cada interacción necesaria. A las 4:30 de la tarde, Carlos tomó una decisión que sabía que era arriesgada pero necesaria. Se dirigió hacia la oficina de Sofía y tocó suavemente la puerta de cristal. ¿Puedo pasar? Es sobre el proyecto de los saltos. Sofía asintió y señaló la silla frente a su escritorio. Por supuesto. Los bocetos están casi listos. Carlos cerró la puerta detrás de él, consciente de que era la primera vez en el día que estaban completamente solos. Sofía, no es realmente sobre el proyecto. Ella levantó la vista de su computadora y lo miró directamente. ¿Qué pasa? Esta noche voy a hablar con Elena. Le voy a decir la verdad sobre nosotros. Sofía se recostó en su silla, procesando la información. ¿Estás seguro? No tengo opción. Elena sospecha que hay algo, y esta tarde me pidió que tuviéramos una conversación completamente honesta antes de la terapia de mañana. ¿Qué le vas a decir exactamente? Carlos había estado pensando en eso durante todo el día. Le voy a decir que desarrollé sentimientos hacia una compañera de trabajo, que esos sentimientos se volvieron una distracción que afectó nuestro matrimonio. Pero que estoy dispuesto a terminar cualquier relación inapropiada para trabajar en salvar mi familia. ¿Vas a mencionar mi nombre? Preferiría no hacerlo, al menos no inicialmente. Pero si Elena pregunta directamente, no le voy a mentir. Sofía asintió lentamente. Carlos, ¿qué significa esto para mi trabajo aquí? Era una pregunta práctica que Carlos había estado evitando considerar. Si Elena descubría que la compañera de trabajo era Sofía, y si las cosas se volvían tensas o incómodas, la situación laboral podría volverse insostenible. Significa que tenemos que estar preparados para cualquier escenario. En el peor de los casos, tal vez tengamos que considerar un cambio en la estructura del equipo. ¿Me estás despidiendo? No, no te estoy despidiendo. Pero tenemos que ser realistas sobre las posibles consecuencias. Sofía se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el centro de Guadalajara. Carlos, quiero que sepas que no me arrepiento de nada de lo que ha pasado entre nosotros. Pero también quiero que sepas que tu familia debe ser tu prioridad. ¿Y si resulta que Elena y yo no podemos reconstruir lo que teníamos? Entonces lo enfrentaremos cuando lleguemos a ese punto. Pero primero tienes que intentarlo genuinamente. Carlos se acercó a ella, pero mantuvo una distancia prudente. Sofía, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Realmente crees que puedas esperarme mientras resuelvo esto? ¿Sin garantías de que las cosas van a resultar como queremos? Sofía se volvió hacia él, y Carlos pudo ver lágrimas contenidas en sus ojos. Carlos, si lo que sentimos es real, si es genuino, entonces sí puede esperar. Pero también tienes que entender que no puedo esperar indefinidamente en una situación incierta. ¿Qué significa eso? Significa que necesito que tomes decisiones basadas en lo que realmente quieres, no en lo que sientes que debes hacer. Si decides quedarte con Elena porque es lo correcto pero no porque es lo que tu corazón quiere, entonces ninguno de nosotros va a ser feliz. La profundidad emocional de Sofía lo impresionó. Estaba siendo completamente adulta sobre una situación que fácilmente podría haber manejado con manipulación o presión emocional. Entiendo. ¿Carlos? Sí. Pase lo que pase esta noche, quiero que sepas que estos meses han sido los más importantes de mi vida profesional y personal. Has sido un mentor increíble y,
Algo mucho más significativo. Carlos sintió una opresión en el pecho. Para mí también, Sofía. Se quedaron mirándose durante un momento que se sintió eterno y demasiado breve al mismo tiempo. Luego, Sofía regresó a su escritorio y Carlos se dirigió hacia la puerta. Carlos, lo llamó antes de que saliera. Sí. Buena suerte esta noche. Espero que encuentres la claridad que necesitas. Gracias. Carlos salió de la oficina de Sofía con la sensación de que acababa de cerrar un capítulo importante de su vida, sin saber aún qué vendría después. El viaje a casa fue más largo de lo habitual debido al tráfico típico del final de la tarde en Guadalajara. Carlos utilizó el tiempo para ensayar mentalmente la conversación que tendría con Elena. ¿Cómo exactly debería abordar el tema? ¿Debería empezar con una disculpa general y luego revelar los detalles? ¿O debería ir directo al punto? Al llegar a su casa, notó que Elena había llegado antes que él. Su Mercedes estaba en el garaje y las luces de la cocina estaban encendidas. Por las ventanas, podía ver a Andrea y Diego sentados en la mesa del comedor, compartiendo lo que parecía ser una pizza familiar. Carlos respiró profundamente antes de entrar. El aroma de café recién hecho llenaba la casa y podía escuchar música suave sonando desde el sistema de audio de la sala principal. «Papá, llegaste temprano», dijo Diego, levantándose para abrazarlo. «Sí, decidí salir un poco antes hoy». Andrea también se acercó a saludarlo, lo cual era inusual dado su estado de ánimo de los últimos días. «Mamá nos dijo que iban a tener una conversación importante esta noche». «¿Qué más les dijo?» «Que van a trabajar en resolver sus problemas». Andrea lo miró directamente a los ojos. «Papá, de verdad espero que puedan arreglar las cosas». «Yo también, hija». «Yo también». Elena apareció desde la cocina, vestida con jeans y una blusa casual azul que Carlos recordaba haberle comprado en su último aniversario. Se veía más relajada que en la mañana, pero también más determinada. «Hola», le dijo, acercándose para darle un beso en la mejilla. «¿Cómo estuvo tu día?» «Bien». «¿El tuyo?» «Productivo. Ya cenar los niños, y pedí comida china para nosotros. Debería llegar en 1 hora». Carlos asintió, notando que Elena había planificado cuidadosamente la logística de la noche. «Niños», Elena se dirigió hacia Andrea y Diego, «su papá y yo vamos a estar en nuestro cuarto hablando durante un par de horas. Si necesitan algo, pueden tocar la puerta, pero preferiríamos no ser interrumpidos a menos que sea una emergencia». «¿Van a pelear?», preguntó Diego con preocupación. «No vamos a pelear», respondió Carlos. «Vamos a hablar honestamente sobre cómo mejorar las cosas». «Está bien», Diego parecía satisfecho con la respuesta. «¿Podemos ver Netflix en la sala grande?» «Por supuesto», Elena sonrió. «Solo mantengan el volumen razonable». Media hora después, Carlos y Elena subieron hacia su habitación. Elena había preparado la habitación cuidadosamente, había encendido velas aromáticas, había servido 2 copas de vino tinto y había colocado una playlist de música suave. La atmósfera era íntima pero no romántica, era un ambiente diseñado para la conversación honesta. Carlos se sentó en el borde de la cama, mientras Elena tomó la silla del tocador, posicionándose de manera que pudieran mirarse directamente. «Antes de empezar», dijo Elena, «quiero establecer algunas reglas básicas para esta conversación». «¿Qué tipo de reglas?» «Primero, vamos a ser completamente honestos, sin importar qué tan incómodo sea. Segundo, vamos a escucharnos sin interrumpir. Tercero, vamos a tratar de entender antes de juzgar». Carlos asintió. «Me parece justo. ¿Quieres empezar tú, o prefieres que empiece yo?» Carlos sintió que si no empezaba inmediatamente, perdería el valor. «Yo puedo empezar». Elena asintió y se acomodó en su silla, dándole toda su atención. Carlos tomó un sorbo de vino y respiró profundamente. «Elena, durante los últimos meses, he estado luchando con algo que ha afectado profundamente nuestro matrimonio y necesito confesártelo». «Estoy escuchando». «Desarrollé sentimientos hacia alguien más». Elena no mostró sorpresa en su expresión,
lo cual confirmó las sospechas de Carlos de que ella ya había llegado a esa conclusión. ¿Quién es? Es una compañera de trabajo. Una mujer que contraté hace 8 meses para trabajar en el diseño de interiores de nuestros proyectos. ¿Cómo se llama? Carlos hizo una pausa. Había esperado tener más tiempo antes de revelar la identidad específica. Sofía Herrera. Elena asintió lentamente. ¿Qué edad tiene? 28 años. ¿Qué tan lejos llegaron las cosas entre ustedes? Nunca tuvimos una relación física. Pero sí desarrollamos una conexión emocional muy intensa. Hablamos sobre nuestros sentimientos mutuos por primera vez anoche. ¿Y qué se dijeron exactamente? Carlos se dio cuenta de que Elena estaba haciendo preguntas con la precisión de un abogado construyendo un caso. Nos confesamos que estábamos enamorados el uno del otro. Elena tomó un sorbo de vino y permaneció en silencio durante un momento. ¿Cuándo comenzaste a sentirte atraído hacia ella? Honestamente, desde que la contraté. Pero intenté ignorar esos sentimientos durante meses. ¿Qué cambió anoche? La situación con Andrea me tenía muy alterado emocionalmente y cuando regresé a la oficina, Sofía estaba ahí. Comenzamos a hablar sobre nuestro matrimonio y la conversación se volvió muy personal. ¿Le hablaste sobre nuestros problemas matrimoniales? Sí. Elena asintió nuevamente y Carlos pudo ver que estaba procesando la información sistemáticamente. Carlos, ¿qué quieres hacer con respecto a esta situación? Quiero terminar cualquier relación inapropiada con Sofía y trabajar en reconstruir nuestro matrimonio. ¿Por qué? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿quieres reconstruir nuestro matrimonio porque amas nuestra familia y crees que podemos ser felices juntos? ¿O porque sientes que es tu obligación moral? Era exactamente la pregunta que Sofía le había hecho esa tarde. Carlos se dio cuenta de que tanto las mujeres en su vida estaban exigiendo que fuera honesto sobre sus verdaderas motivaciones. Creo que es una combinación de ambas cosas. Amo a nuestra familia y creo que tenemos una base sólida para reconstruir algo bueno. Pero también reconozco que siento obligación moral hacia ti y hacia los niños. ¿Y qué hay de mí específicamente? ¿Todavía me amas? Carlos miró directamente a los ojos de Elena. Sí, te amo. Pero no estoy seguro de si todavía estoy enamorado de ti. Era la confesión más difícil que había hecho en su vida, pero sabía que Elena merecía honestidad completa. Elena permaneció en silencio durante varios minutos, mirando hacia la ventana que daba al jardín trasero. Carlos, ¿puedo hacerte una pregunta más? Por supuesto. Si yo te dijera ahora mismo que quiero el divorcio, que quiero que busques tu felicidad con Sofía, ¿qué sentirías? Carlos consideró la pregunta cuidadosamente. Sentiría alivio y terror al mismo tiempo. ¿Alivio de qué? De no tener que elegir. De no tener que lastimar a nadie más. ¿Y terror de qué? De perder a mi familia. De no saber si lo que siento por Sofía es realmente amor duradero o solo una obsesión emocional. Elena asintió como si la respuesta hubiera confirmado algo que ya sabía. Carlos, ahora necesito que me escuches mientras yo soy honesta contigo. Te escucho. Elena se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Durante los últimos 6 meses, yo también he estado luchando con sentimientos que no entendía completamente. Carlos sintió como si el suelo se moviera debajo de él. ¿Qué tipo de sentimientos? He estado sintiendo que nuestro matrimonio se había vuelto una actuación. Que éramos 2 personas interpretando los roles de esposos felices para el beneficio de nuestros hijos y nuestra imagen social. Elena. Déjame terminar, Elena se volvió hacia él. También he estado preguntándome si realmente era feliz en nuestra relación, o si simplemente me había acostumbrado a una vida cómoda y predecible. ¿Y qué conclusión llegaste? Llegué a la conclusión de que te amo como padre de mis hijos, como compañero de vida, como la persona que construyó esta estabilidad conmigo. Pero también llegué a la conclusión de que ya no estoy enamorada de ti. Las palabras golpearon a Carlos como una bofetada, pero extrañamente, también sintió un tipo de alivio. Elena estaba confesando exactamente lo mismo que él había estado sintiendo.
¿Cuándo te diste cuenta de eso? Probablemente hace un año. Pero admitirlo significaba enfrentar la posibilidad de que nuestro matrimonio había terminado emocionalmente y no estaba preparada para esa realización. Carlos se levantó y se acercó a ella. Elena, ¿hay alguien más en tu vida también? Elena lo miró directamente. No. No hay nadie más. Pero he estado preguntándome cómo sería estar con alguien que me hiciera sentir emocionada otra vez. ¿Cómo Sofía me hace sentir a mí? Exactamente como Sofía te hace sentir a ti. Se quedaron de pie frente a la ventana, mirando hacia el jardín donde don Aurelio había estado trabajando esa mañana. El silencio entre ellos no era incómodo, era el silencio de dos personas que finalmente habían dicho verdades que habían estado evitando durante mucho tiempo. Carlos, ¿qué hacemos ahora? No lo sé, admitió él. ¿Qué quieres hacer? Quiero que tomemos decisiones basadas en lo que realmente queremos, no en lo que creemos que debemos hacer. ¿Y qué quieres realmente? Elena se tomó su tiempo para responder. Quiero que seas feliz. Quiero que nuestros hijos tengan padres que sean genuinamente felices, ya sea juntos o separados. Y quiero descubrir qué significa ser feliz para mí misma. ¿Eso significa que quieres el divorcio? Significa que quiero que exploremos honestamente si nuestro matrimonio puede ser renovado, o si somos mejores personas por separado. Carlos sintió una mezcla de pánico y alivio. ¿Cómo hacemos eso? Creo que deberíamos ir a la terapia mañana y ser completamente honestos con la doctora Domínguez sobre lo que acabamos de confesarnos mutuamente. ¿Le vamos a decir que los dos hemos perdido la conexión romántica? Sí. Y le vamos a preguntar si es posible reconstruir esa conexión o si es hora de considerar una separación amigable. La idea de una separación amigable era algo que Carlos nunca había considerado seriamente. Siempre había asumido que el matrimonio era para toda la vida, que los problemas se resolvían con trabajo y compromiso. Elena, ¿qué hay de los niños? Los niños merecen padres que sean auténticos. Andrea ya detectó que algo estaba mal. Diego está preocupado por el divorcio. Continuar una farsa no los está protegiendo, los está confundiendo. Elena tenía razón, pero la realidad de desarmar su vida familiar seguía siendo aterrorizante. ¿Y qué hay de Sofía? ¿Qué hay de ella? Si decidimos separarnos, ¿cómo te sentirías sobre la posibilidad de que yo explore una relación con ella? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Honestamente, me sentiría triste porque significaría el final definitivo de nosotros. Pero también me sentiría aliviada de que fueras honesto sobre lo que quieres. ¿No te sentirías traicionada? Ya me siento traicionada, Carlos. No porque te enamoraste de alguien más, sino porque estuviste mintiendo sobre eso durante meses. Carlos sintió una punzada de culpa. Tienes razón. Debería haberte dicho antes. Deberías haberme dicho antes. Pero también entiendo por qué no lo hiciste. Esta conversación es terrificante. Elena regresó a su silla y Carlos se sentó en el borde de la cama otra vez. Elena, si mañana la terapeuta nos dice que nuestro matrimonio puede ser salvado, ¿estarías dispuesta a intentarlo? Sí, pero solo si ambos estamos genuinamente dispuestos a enamorarnos el uno del otro otra vez. No quiero un matrimonio basado en obligación. ¿Y si nos dice que es mejor separarnos? Entonces trabajaremos juntos para crear la mejor separación posible para nuestros hijos. Carlos se dio cuenta de que Elena había pensado en todo esto con mucha más profundidad que él. Mientras él había estado enfocado en esconder su conexión con Sofía, ella había estado analizando sistemáticamente el estado de su matrimonio. ¿Puedo preguntarte algo más? Por supuesto. ¿Cuándo dejaste de estar enamorada de mí? Elena sonrió tristemente. ¿Recuerdas nuestro aniversario el año pasado? Sí, fuimos a cenar a ese restaurante italiano. Recuerdo que durante toda la cena, estuviste revisando tu teléfono por trabajo. Y cuando llegamos a casa, te fuiste directamente a tu estudio para terminar un proyecto. Elena, no me dejaste terminar. Esa noche, me quedé despierta pensando en que era nuestro aniversario y me había sentido como una cita de negocios.
Me di cuenta de que hacía meses que no teníamos una conversación real, meses que no nos reíamos juntos, meses que no me mirabas como si fuera una mujer que te atraía. Carlos recordó esa noche vagamente. Había estado trabajando en el proyecto que ahora se había convertido en su más grande éxito profesional. ¿Por qué no me dijiste cómo te sentías? Porque tenía miedo de que me dijeras que estaba exagerando, que estaba siendo demasiado emocional. Y también porque parte de mí ya sabía que tú también habías perdido interés. Elena, siento mucho. No tienes que disculparte por perder la conexión romántica conmigo, Carlos. Estas cosas pasan. Pero sí tienes que disculparte por no haber sido honesto sobre ello. Tienes razón. Lo siento por no haber sido honesto. Elena asintió. Yo también te debo una disculpa. ¿Por qué? Por no haber iniciado esta conversación meses atrás. Por haber permitido que funcionáramos como extraños durante tanto tiempo. Se quedaron en silencio durante un momento, procesando el peso de sus mutuas confesiones. Carlos, ¿cómo crees que deberíamos manejar esto con los niños? ¿Qué quieres decir? Si decidimos separarnos, ¿cómo les explicamos que papá se enamoró de alguien más? Era una pregunta que Carlos había estado evitando considerar. No tengo idea. Creo que deberíamos ser honestos con ellos también, pero de una manera apropiada para su edad. ¿Qué significa eso? Significa decirles que los adultos a veces crecen en direcciones diferentes y que es mejor ser honesto sobre eso que vivir una mentira. Elena tenía una perspectiva clara sobre situaciones que a Carlos le parecían imposiblemente complicadas. ¿Elena? Sí. ¿Me odias? Elena se levantó y se acercó a él. No, Carlos. No te odio. Estoy decepcionada, estoy triste, estoy confundida. Pero no te odio. ¿Por qué no? Porque reconozco que ambos permitimos que nuestro matrimonio se deteriorara. Tú encontraste a alguien que te hizo sentir vivo otra vez. Yo simplemente me quedé en la negación. Elena se sentó junto a Carlos en el borde de la cama. ¿Puedo preguntarte sobre Sofía? ¿Qué quieres saber? ¿Qué es lo que sientes cuando estás con ella que no sientes conmigo? Carlos consideró la pregunta cuidadosamente. Era dolorosa, pero Elena merecía honestidad. Siento anticipación. Siento que cada conversación con ella podría revelar algo nuevo e interesante. Siento que ella me ve como la mejor versión de mí mismo. Y conmigo. Contigo siento predictabilidad. Siento que conocemos todos los patrones de conversación del otro. Siento que somos eficientes juntos, pero no emocionantes. Elena asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Eso es exactamente lo que pensé que dirías. ¿Te molesta? Me entristece, pero no me molesta. Porque honestamente, Carlos, tú también te has vuelto predecible para mí. Era una observación justa que dolía pero que también traía claridad. ¿Crees que es posible recuperar la emoción en una relación de 18 años? No lo sé. Eso es lo que esperaba que pudiéramos explorar en terapia. Carlos tomó la mano de Elena. Elena, sin importar lo que decidamos, quiero que sepas que estos 18 años no han sido un error. Creamos 2 hijos increíbles, construimos una vida exitosa y tuvimos muchos momentos genuinamente felices. Yo también creo eso. Elena apretó su mano. Pero también creo que ambos merecemos la oportunidad de ser genuinamente felices, no solo cómodos. ¿Y si la terapia nos ayuda a encontrar esa felicidad juntos? Entonces será maravilloso. ¿Y si no? Entonces encontraremos una manera de ser felices por separado pero seguir siendo una familia para Andrea y Diego. Elena se acercó más a él. Carlos, hay algo más que necesito decirte. ¿Qué? A pesar de todo lo que acabamos de confesar, todavía me importas profundamente. Todavía quiero lo mejor para ti. Yo también, Elena. Entonces prometámonos algo. ¿Qué? Prometámonos que sin importar lo que decidamos, vamos a tomar decisiones desde el amor, no desde el miedo o la culpa. Te lo prometo. Elena lo abrazó, y Carlos se dio cuenta de que era el primer abrazo genuino que habían compartido en meses.
No era romántico, pero era real. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Elena. ¿Qué? Me siento más conectada contigo ahora, siendo honesto sobre nuestros problemas, de lo que me he sentido en años cuando pretendíamos que todo estaba bien. Carlos se rió suavemente. Tienes razón. Es irónico. ¿Crees que es demasiado tarde para nosotros? No lo sé. Pero creo que por primera vez en mucho tiempo, estamos siendo reales el uno con el otro. Sí, estamos siendo reales. Elena se levantó y se dirigió hacia la ventana otra vez. Carlos, ¿qué le vas a decir a Sofía sobre esta conversación? Le voy a decir que hablé contigo, que ambos decidimos explorar si nuestro matrimonio puede ser salvado, y que por ahora necesito mantener límites estrictos con ella. ¿Y si después de la terapia decidimos separarnos? Entonces le diré que estoy libre para explorar una relación con ella. Elena asintió. ¿Te parece bien si yo también mantengo esa opción abierta? ¿Qué opción? La opción de explorar relaciones con otras personas si decidimos que nuestro matrimonio ha terminado. Carlos sintió una punzada de algo que podría haber sido celos, pero se dio cuenta de que Elena tenía derecho a las mismas posibilidades que él estaba considerando. Sí, me parece justo. Bien. Entonces vamos a la terapia mañana con las cartas completamente sobre la mesa. ¿Estás nerviosa? Terrificada, admitió Elena. ¿Y tú? También terrificado. Pero también aliviado. ¿Por qué aliviado? Porque por primera vez en meses no estoy cargando secretos. Elena sonrió. Sí, es un alivio. Escucharon el sonido de pasos en las escaleras, seguido de un golpe suave en la puerta. ¿Papá? ¿Mamá? Era la voz de Andrea. ¿Qué pasa, hija?, respondió Elena. Llegó la comida china. ¿Quieren que se la dejemos afuera? Carlos y Elena se miraron, dándose cuenta de que habían estado hablando durante casi 3 horas. Sí, por favor déjala afuera. Saldremos en un momento, respondió Carlos. ¿Está todo bien?, preguntó Andrea. Sí, hija. Todo está bien, dijo Elena. Hemos tenido una conversación muy buena. Ok. Los queremos. Nosotros también los queremos, respondieron al unísono. Cuando escucharon los pasos de Andrea alejándose, Elena y Carlos se miraron. ¿Estás lista para salir de este cuarto y actuar normal?, preguntó Carlos. ¿Estás listo para cenar con los niños sabiendo que mañana nuestras vidas podrían cambiar completamente? Tan listo como puedo estar. Elena se acercó al espejo de su tocador y se arregló el cabello. Carlos, una cosa más. ¿Qué? Sin importar lo que pase mañana, me alegra que finalmente hayamos tenido esta conversación. A mí también. ¿Y Carlos? Sí. Gracias por ser honesto conmigo. Sé que no fue fácil. Gracias por crear un espacio donde pude ser honesto. Elena se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en la manija. Una última pregunta. ¿Cuál? Si pudieras tener cualquier resultado de la terapia mañana, ¿cuál sería? Carlos pensó cuidadosamente. Claridad. Claridad sobre si podemos ser felices juntos, o si necesitamos encontrar la felicidad por separado. Perfecto. Esa es exactamente la respuesta que esperaba. Elena abrió la puerta y salieron hacia una cena familiar que sabían que podría ser una de las últimas como la familia que habían sido durante 18 años. Pero también potencialmente la primera como la familia honesta que podrían llegar a ser. La mañana del jueves amaneció gris y lluviosa. Carlos se despertó antes que el despertador, habiendo pasado la noche en un sueño inquieto. Elena ya estaba levantada, vestida con un traje azul marino, con el cabello perfectamente peinado pero líneas de tensión alrededor de sus ojos. Buenos días, dijo Elena sin mirarlo. Buenos días. ¿Dormiste? Unas cuantas horas. Durante el desayuno, Andrea y Diego notaron la tensión. ¿Ya no están peleando?, preguntó Diego. No estábamos peleando, hijo. Estábamos hablando sobre cosas importantes, respondió Carlos. Andrea los miró con perspicacia.
Se ven diferentes. Menos tensos. La honestidad tiende a hacer eso, dijo Elena. ¿Eso significa que ya solucionaron todo?, preguntó Diego con esperanza. Significa que estamos trabajando en ello. Esta tarde vamos a hablar con una doctora que nos ayudará, respondió Carlos. El día en la oficina transcurrió lentamente. Carlos mantuvo interacciones estrictamente profesionales con Sofía, quien se comportó con perfecta cordialidad. Buenos días, Carlos. Buenos días, Sofía. ¿Cómo van los proyectos? Muy bien. Los planos finales estarán listos el viernes. A las 6 de la tarde, Carlos y Elena se encontraron en el consultorio de la doctora Patricia Domínguez, ubicado en un edificio histórico cerca del Teatro Degollado. La sala de espera era acogedora, con muebles modernos y arte contemporáneo mexicano. Carlos y Elena Mendoza, apareció una mujer de unos 50 años con cabello gris y sonrisa cálida. Sí, respondieron al unísono. El consultorio era espacioso y tranquilo, con 2 sillones cómodos frente a frente. Antes de comenzar, dijo la doctora, quiero explicar mi enfoque. Mi objetivo no es salvar matrimonios ni separarlos, sino ayudar a las parejas a tomar decisiones conscientes sobre su futuro. Doctora, Elena respiró profundamente, anoche Carlos y yo tuvimos una conversación muy honesta. Creemos que sería mejor contarle exactamente lo que nos dijimos. Por supuesto. Carlos se armó de valor. Le confesé a Elena que desarrollé sentimientos románticos hacia una compañera de trabajo. La doctora asintió sin sorpresa. ¿Y cómo respondiste, Elena? Le confesé que yo también había perdido la conexión romántica con él y que había estado preguntándome si era realmente feliz en nuestro matrimonio. ¿Tuvieron una relación física?, preguntó la doctora a Carlos. No. Pero nos confesamos mutuamente que estábamos enamorados. ¿Y cómo te sientes al escuchar esto, Elena? Herida, pero no sorprendida. Había notado el distanciamiento de Carlos. La doctora tomó notas. ¿Están aquí porque quieren salvar su matrimonio o porque sienten que deben intentarlo? Carlos consideró cuidadosamente. Creo que es una combinación. Parte de mí quiere salvar nuestro matrimonio porque amo a nuestra familia. Otra parte siente obligación. Yo siento lo mismo, dijo Elena. Respeto profundamente a Carlos, pero no estoy segura de si puedo enamorarme de él otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que se sintieron genuinamente enamorados el uno del otro? Hace 2 años, respondió Elena. Recuerdo momentos específicos donde sentía mariposas cuando Carlos llegaba a casa. Para mí fue hace 3 años, dijo Carlos. Recuerdo estar emocionado de compartir cosas con Elena. ¿Qué cambió? Nos volvimos muy eficientes como equipo, pero perdimos la curiosidad el uno sobre el otro, reflexionó Carlos. La doctora asintió. Lo que describen es común en matrimonios largos. La pregunta es si esa chispa puede ser reavivada. ¿Es posible?, preguntó Elena. Absolutamente, pero requiere que ambos estén genuinamente dispuestos a redescubrirse mutuamente. La doctora se acomodó en su silla. ¿Puedo hacer un ejercicio con ustedes? Quiero que se miren directamente a los ojos durante 2 minutos sin hablar. Carlos se volvió hacia Elena. Por primera vez en meses, realmente la vio. Vio la inteligencia en sus ojos, la fortaleza en su expresión, la vulnerabilidad que estaba permitiendo que él viera. ¿Qué notaron? Que Elena es muy hermosa, dijo Carlos, sorprendiéndose con su sinceridad. Que Carlos tiene ojos muy expresivos. Había olvidado eso, respondió Elena. Elena, pregúntale a Carlos algo que nunca le hayas preguntado. Elena pensó. Carlos, ¿cuál es tu recuerdo más feliz de los últimos 5 años que no involucra a los niños? Fue el año pasado, cuando terminé el proyecto del centro comercial. Estaba en el sitio al amanecer, viendo a los trabajadores comenzar el día. Me sentí como si hubiera creado algo que duraría generaciones. Elena sonrió. No sabía que tenías esos momentos reflexivos. Carlos, ahora pregúntale algo a Elena. Elena, si pudieras cambiar una cosa sobre tu vida ahora mismo, sin considerar consecuencias prácticas, ¿qué sería?
Tomaría un año sabático y viajaría sola por Europa, escribiendo sobre mis experiencias. Siempre quise ser escritora antes de ser abogada. Carlos se sorprendió. No sabía que todavía pensabas en escribir. ¿Ven lo que está pasando? Están descubriendo cosas nuevas el uno del otro, sonrió la doctora. Por primera vez en meses, Carlos se sintió emocionado hablando con Elena. Esto se siente muy bien, dijo Elena, pero ¿qué hacemos sobre el hecho de que Carlos tiene sentimientos por otra mujer? Carlos, después de esta conversación, ¿cómo te sientes sobre tus sentimientos hacia Sofía? Carlos se dio cuenta de que durante los últimos 20 minutos no había pensado en Sofía ni una vez. Confundido. Me siento conectado con Elena de una manera que no había sentido en mucho tiempo. ¿Estarían dispuestos a explorar esto durante las próximas semanas? ¿Qué involucraría?, preguntó Elena. Que Carlos mantenga límites estrictos con Sofía mientras ustedes trabajan intensivamente en reconstruir intimidad. Elena miró a Carlos. ¿Estarías dispuesto a intentarlo? ¿Realmente intentarlo? Carlos sintió esperanza genuina sobre su matrimonio. Sí. Estoy dispuesto. Yo también, dijo Elena. Excelente. Quiero que durante los próximos 7 días pasen 1 hora juntos cada noche sin teléfonos, sin televisión, sin niños. Solo hablen. Háganse preguntas que nunca se han hecho. Cuando salieron del consultorio, la lluvia había parado y el sol del atardecer iluminaba las calles. ¿Quieres caminar un poco?, preguntó Carlos. Me encantaría. Mientras caminaban por las calles adoquinadas, Carlos sintió su teléfono vibrar. Era Sofía. ¿Cómo fue la sesión? Carlos miró el mensaje, luego a Elena. ¿Es Sofía?, preguntó Elena. Sí. ¿Qué le vas a responder? Que Elena y yo decidimos trabajar intensivamente en nuestro matrimonio y que necesito mantener límites estrictos. Escribió, Elena y yo decidimos trabajar en reconstruir nuestro matrimonio. Necesito mantener límites profesionales estrictos mientras exploramos esa posibilidad. La respuesta llegó inmediatamente, por supuesto que entiendo. Espero que encuentren la felicidad que merecen. Es una mujer muy madura, comentó Elena. Sí. Y eso hace esta decisión más fácil y más difícil. Al llegar a casa, encontraron a Andrea y Diego esperándolos. ¿Cómo estuvo la cita con la doctora?, preguntó Andrea. Fue muy productiva, respondió Elena. Aprendimos cosas importantes sobre nosotros mismos. ¿Eso significa que van a seguir casados?, preguntó Andrea. Significa que vamos a trabajar muy duro para crear la mejor relación posible, dijo Elena. ¿Pero van a intentar quedarse juntos primero?, preguntó Diego. Sí, vamos a intentarlo genuinamente primero, respondió Carlos. Esa noche, durante su primera hora de conversación oficial, se sentaron en su habitación con velas encendidas. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Carlos. Con las preguntas que sugirió la doctora, dijo Elena. ¿Cuál es tu mayor miedo sobre reconstruir nuestro matrimonio? Que descubramos que somos incompatibles, pero solo después de crear esperanza en los niños. Continuaron preguntándose cosas que nunca se habían dicho. Elena habló sobre extrañar la anticipación de verlo. Carlos describió cómo había dejado de verla como una mujer. ¿Qué te haría sentir deseada?, preguntó Carlos. Que me dijeras que encuentras atractivo de mí. Que me tocaras como si fuera un privilegio. Carlos se acercó a ella lentamente. ¿Puedo mirarte realmente? La miró como si fuera la primera vez, notando detalles que había olvidado. Elena, tienes los ojos más expresivos que he visto. Se besaron suavemente, diferente a cualquier beso en mucho tiempo. Fue curioso, tentativo, lleno de redescubrimiento. ¿Sabes qué?, dijo Elena. Creo que vamos a estar bien. Los siguientes días transcurrieron con una nueva dinámica. Carlos mantuvo límites profesionales con Sofía, mientras él y Elena exploraban su reconexión. Almorzaron juntos, tuvieron conversaciones nocturnas, comenzaron a redescubrirse mutuamente. Pero 3 semanas después, durante una cena familiar aparentemente normal, Elena tomó su teléfono con una expresión que Carlos no había visto antes. Niños,
Vayan a sus cuartos, por favor, dijo Elena con voz extrañamente calmada. ¿Por qué?, preguntó Andrea. Solo háganlo. Ahora. Cuando se quedaron solos, Elena colocó su teléfono en la mesa del comedor. Carlos, esta mañana recibí algo muy interesante. Carlos sintió que algo estaba terriblemente mal. ¿Qué recibiste? Un audio. Un audio que alguien me envió anónimamente. Elena presionó play. La voz de Carlos llenó el comedor. Sofía, estar contigo es lo único que me ha hecho sentir vivo en años. Elena y yo somos como extraños. Ella nunca me entiende como tú. Honestamente, a veces me pregunto qué habría pasado si te hubiera conocido antes de casarme. Carlos sintió como si el mundo se hubiera detenido. No recordaba haber dicho esas palabras específicas, pero reconocía su voz perfectamente. Esto fue grabado hace un mes, dijo Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Antes de nuestra, honesta, conversación. Antes de la terapia. Mientras me mentías en la cara sobre lo que realmente sentías. Elena, yo. ¿Sabías que existía esta grabación? No, no tenía idea. ¿Pero dijiste estas palabras? Carlos se desplomó en su silla. No podía negarlo. Sí. Elena se levantó lentamente. Durante 3 semanas, he estado creyendo que estábamos reconstruyendo nuestro matrimonio basado en honestidad mutua. Durante 3 semanas, he estado enamorándome de ti otra vez. Elena, por favor. Pero resulta que mientras me decías que querías elegirme, realmente pensabas que era una extraña que nunca te entendía. Carlos se dio cuenta de que todo lo que habían construido en las últimas semanas se estaba desmoronando frente a sus ojos. Elena, esos sentimientos cambiaron. Después de nuestra conversación, después de la terapia. ¿Cambiaron? ¿O simplemente decidiste que era más conveniente quedarte conmigo? Elena tomó su teléfono y se dirigió hacia las escaleras. ¿A dónde vas? A empacar una maleta. Me voy a quedar con mi hermana unos días. Elena, por favor, podemos hablar de esto. Elena se detuvo en las escaleras y se volvió hacia él. Carlos, durante las últimas semanas, creí que habías elegido luchar por nuestro matrimonio porque me amabas. Ahora me doy cuenta de que solo elegiste la opción más fácil. Eso no es cierto. No. Entonces dime, Carlos, sin todo este drama, sin la terapia, sin la presión de mantener la familia unida, si pudieras tener cualquier vida que quisieras, ¿realmente me elegirías a mí? Carlos abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no sabía la respuesta. Y en ese momento de silencio, Elena encontró toda la respuesta que necesitaba. Eso pensé, dijo, y subió las escaleras. Media hora después, Elena bajó con una maleta pequeña. Carlos estaba sentado en la sala, con la cabeza entre las manos. Los niños quieren hablar contigo antes de que me vaya, dijo Elena. Andrea y Diego bajaron, ambos con expresiones de confusión y miedo. ¿Mamá se va por culpa nuestra?, preguntó Diego. No, hijo, Elena se arrodilló frente a él. Papá y yo necesitamos tiempo para pensar sobre cosas de adultos. ¿Pero van a arreglar las cosas?, preguntó Andrea. Elena miró a Carlos antes de responder. No lo sabemos, hija. Pero sin importar qué pase, los amamos mucho. Después de que Elena se fue, Carlos se quedó solo con sus hijos y la devastadora comprensión de que había destruido la mejor oportunidad que había tenido de salvar su matrimonio. Al día siguiente, en la oficina, Sofía se acercó a él. Carlos, ¿estás bien? Te ves terrible. Elena escuchó una grabación de nosotros hablando. Se fue de la casa. Sofía palideció. ¿Una grabación? ¿De cuándo? De hace un mes. Alguien se la envió anónimamente. Carlos, yo nunca, no tengo idea de cómo alguien pudo grabar esa conversación. Carlos se dio cuenta de que no importaba cómo había sido grabada. Lo que importaba era que sus palabras más crueles sobre Elena habían sido capturadas y utilizadas para destruir todo lo que habían reconstruido.
Y mientras lidiaba con las consecuencias de sus acciones, Carlos no tenía idea de que la persona que había enviado el audio estaba más cerca de lo que imaginaba, y que sus motivaciones eran mucho más complicadas de lo que podría haber anticipado. La historia estaba lejos de terminar, pero por ahora, Carlos se encontraba exactamente donde había comenzado, solo, confundido, y enfrentando las consecuencias devastadoras de haber traicionado a la mujer que realmente amaba. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Carlos merece una segunda oportunidad después de que Elena descubriera ese audio devastador? ¿O piensas que Elena tiene razón en alejarse después de sentirse traicionada una vez más? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encanta conocer tu perspectiva sobre estos dilemas del corazón. Si te gustó esta historia llena de emociones y giros inesperados, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias que te harán reflexionar sobre el amor, la traición y las segundas oportunidades. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote contenido que toca el alma.